Amén. 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 Pues, pastor, antes de presentarte a ti, a nuestro grupo, le voy a presentar a nuestro grupo, a ti. Tenemos muchas naciones representadas. Tenemos a Puerto Rico, que es creo que la más representada. Tenemos muchas familias de Puerto Rico. Tenemos Colombia representado. Tenemos México. Tenemos Guatemala. Tenemos Ujú. República Dominicana y tenemos el Allá. Perú. Veo que Richard está aquí. Sí, Richard está aquí, así que tenemos Perú. Y me faltó uno, no creo que me faltó uno. Sí. Entonces, somos un grupo diverso, pequeños, y estamos muy entusiasmados de tenerte a ti, nuestro pastor. Para aquellos que no conocen al pastor y doctor César de León, él es originalmente de Guatemala, como él mencionó anteriormente. No sé si aquellos que acaban de llegar escucharon eso. Él ha estudiado en las universidades de Walla Walla, la Universidad de Andrews, la Universidad de Loma Linda, y él terminó su doctorado en el seminario de Fuller. Yo no sé si ustedes conocen el seminario de Fuller, pero es un instituto muy respetado. Él es un terapista de familia y matrimonio. Personalmente, para mí, yo lo considero un gran amigo. Ha sido un mentor, no solamente en mi ministerio, pero en mi matrimonio. Y actualmente él está sirviendo como coordinador de la obra hispana, ¿verdad? ¿Verdad que sí, pastor? De la Unión del Norte Pacífico, aquí en los Estados Unidos, que son el estado de Washington, Idaho, Oregón, Montana, Alaska y... Y que esos son 5 estados. Son 6 conferencias, 5 estados. Exactamente. Así que ya los mencionaste todos. Así que, doctor Pastor, es un gustazo tenerte aquí con nosotros. El tiempo es suyo. Y luego, después de su presentación, a ver si tenemos un tiempo para preguntas y respuestas, porque el tema que va a presentar el pastor es un tema súper relevante y un tema que va a desarrollar en cada uno de nosotros necesidades y intereses para profundizar un poco más. Así que, pastor, el tiempo es suyo. Ok. Muchas gracias, Pastor Jay. Es un gozo poder estar contigo y tu gente. Te apreciamos, te amamos mucho. Te vimos comenzar en el ministerio. Así que siempre sentimos que eres uno de nuestros pastores. Y por supuesto, amamos mucho a tu familia. Y es un gozo para mí poder compartir con ustedes en este momento algo que creo que es importante para estos tiempos que estamos viviendo. Voy a quizás pasar a ponerles algunas diapositivas de PowerPoint. Así que creo que voy a quedar un poquito pequeñito en las pantallas, pero creo que es importante que ustedes puedan seguirme a través de estas pantallas para que ustedes puedan entonces, Jay, me parece que tienes que darme permiso para compartir mi pantalla. Y entonces vamos a ponerles los screens para que más o menos vayan siguiéndome ustedes. Y si hay alguna pregunta, por favor, todo lo que tienen que hacer es detenerme para que ustedes hagan su pregunta y entonces yo puedo explicarles un poquito mejor lo que estamos tratando de decir. Jay, todavía no puedo entrar. Necesitas... A ver ahora, pastor. Ok, vamos a ver ahora. Ajá, ahora sí. Muchas gracias. Ok. Fantástico. Así que básicamente vamos a estar en esta tarde hablando acerca de tratando de entender cómo el ser humano responde a las crisis y responde al riesgo, ya que estamos viviendo básicamente en un mundo donde todo el mundo está experimentando algún tipo de crisis y todo el mundo básicamente estamos en medio de un riesgo. Algunos tenemos riesgos altos o algunos bajos, pero todos en este momento, todo lo que es la nación, yo diría todo el mundo, está experimentando algún nivel de riesgo en este momento. La crisis revela realmente de lo que estamos nosotros hechos.
La crisis va a revelar tu naturaleza. La crisis va a revelar tu carácter. La crisis va a revelar la calidad de tu fe, la calidad de tu paciencia. La crisis va a revelar realmente qué tipo de pensamientos manejas tú en tu mente. Déjenme contarles una historia. Cuando comenzó la crisis de la pandemia, estamos hablando quizás cuando aquí se dieron los primeros casos que se suscitaron cerca de la ciudad de Seattle, en Washington. Esto estamos hablando de los comienzos de marzo. Inmediatamente después de eso, ustedes saben que la gente se fue a las tiendas, tomó todo lo que pudieron tomar y ustedes saben que el papel de baño se agotó. Su servidor y mi esposa no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba pasando. Y resulta de que, pues, estábamos de compras, pero no estábamos buscando por papel del baño, porque no sabíamos que todo el mundo andaba detrás del papel del baño, hasta que finalmente recuerdo haber encontrado a un colega con el cual yo trabajo, a una dama, y me dice, a una colega, y me dice, ya no hay papel de baño, entrando yo a una tienda y ella saliendo. Y yo le digo, ¿y? ¿Y? ¿Por qué no vas a otra tienda? Me dice, no, es que ya fui a todas las tiendas y no encuentro papel de baño por ningún lado. Y entonces, de pronto, como que el timbre se me sonó, ¿no es cierto? La gente estaba ya básicamente tomando todo lo que podía tomar, porque ahora ellos habían entrado en tiempos de crisis. Así que entonces eso era un domingo, ya eran las 5 de la tarde, ya todo el mundo había pasado por todas las tiendas consiguiendo todo, pero entonces yo comienzo a buscar por papel de baño. Y recuerdo que entré a Safeway a ver si a las 5:30, 6 de la tarde todavía tenían papel de baño. Recuerdo que cuando entré vi a la cajera que estaba un poquito así molesta y agitada. Y pues alguien le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella dice, es que acaban de entrar dos señores que entraron al mismo tiempo y andaban buscando por papel de baño. Y los dos se dirigieron a donde estaba el papel y cuando vieron que solamente había un paquete, los dos se extendieron sobre el papel, uno lo tomó, el otro se lo quiso arrancar de las manos, tomar de las manos y comenzaron a forcejear a tal punto que uno eventualmente tomó su puño y le metió una cachetada al otro y básicamente lo comenzó a golpear. Por un paquete de baño con 4 rollos de papel por dentro. La crisis siempre va a venir a revelar de qué material nosotros estamos hechos. Quiero compartirles a ustedes una experiencia que leí de una señorita que escribió viviendo a 90 millas de la casa de sus padres, dos viejecitos que están con medicamento. Y esta señorita, Rachel se llama Raquel, contaba esta experiencia. Todo se siente incierto. Mi mente a menudo salta a los peores escenarios. No tengo control sobre esta pandemia. No hay control sobre quién visita a mis padres. No hay control sobre qué gérmenes están en la zona. No hay control sobre si un ser querido contraerá COVID-19 o 19. No hay control sobre si mi ciudad se bloquea. No hay control sobre si otra recesión está en el horizonte, pensando que quizás en octubre nos vuelve a caer esta pandemia. Estoy preocupada. Soy cristiana, dice ella, y estoy preocupada. ¿Y qué si acaso puedo hacer, qué puedo hacer al respecto? Tengo un trastorno de ansiedad de bajo nivel que está bajo control, pero todavía surgen circunstancias que plantean temores e inquietudes naturales. Esta experiencia la estamos teniendo muchas personas. Estamos siendo planteados con varias circunstancias y varias incertidumbres. Y la palabra clave aquí es la incertidumbre. El ser humano no maneja bien la incertidumbre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no les dio ningún tipo de incertidumbre. El único árbol que les iba a traer incertidumbre un poquito era el árbol del bien y del mal. Y el Señor los
los advirtió para que no tuvieran que lidiar con esa incertidumbre. Afuera de ese árbol, Adán y Eva vivieron en un lugar muy seguro, muy pacífico. No habían riesgos de ninguna clase. Así que el ser humano fue puesto en lo que yo llamo un paraíso y un lugar donde el hombre debe de vivir por siempre. Aunque ya somos pecadores, no quiere decir que nuestro corazón nos siga deseando un paraíso. Todos deseamos un paraíso. Todos deseamos en lo íntimo de nuestras almas un lugar seguro, un lugar pacífico, un lugar armonioso, un lugar donde no tenemos que lidiar nosotros con ningún tipo de inquietudes y de incertidumbres. Así que esta incertidumbre es totalmente antinormal y el ser humano realmente no maneja muy bien estas incertidumbres. Noten ustedes básicamente las respuestas y quizás vamos a pasar el poquito de tiempo que tenemos en esto. Pero estas son las respuestas del ser humano en cuanto a la crisis y riesgo. Número uno, lo primero que uno hace es hacer un ensayo vicario. Y ahorita les explico lo que es un ensayo vicario. Número dos, después algunos de nosotros que no queremos lidiar con la realidad, vamos a entrar a un estado de negación. Otros vamos a ser víctimas de la estigmatización o vamos a estigmatizar a alguien. Entonces viene lo que es el miedo, la ansiedad, el temor y la evasión. Y finalmente entonces el hombre termina en un aislamiento donde básicamente nosotros terminamos afectados porque terminamos sufriendo de varios males psicológicos y emocionales. Así que esos básicamente son nuestras respuestas mentales a los que llamamos riesgo o llamamos la crisis. Y nos sentimos, viene la desesperanza, entonces viene la impotencia. Bien, el ensayo vicario. ¿Qué es el ensayo vicario? Realmente lo que el ensayo vicario es de que las personas que están alejadas del el escenario de la crisis, del escenario donde se están tomando riesgos, la gente que está alejada de ese escenario, por ejemplo, ustedes de Nueva York, la persona que está alejada del escenario tiende a hacerse una serie de ensayos vicarios. ¿Qué haría yo si yo estoy allí? ¿Cómo yo manejaría la situación si yo me enfermara? También hay escenarios vicarios llenos de ansiedad. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría mi esposa si yo me enfermo? ¿Cómo me alimentaría? ¿Cómo protegería a mis hijos? ¿Cómo protegería a mis hijas? ¿Qué pasaría si mi esposa y yo nos enfermamos? ¿Quién va a cuidar a nuestras nenas que tienen 5 años y 2 años? Y toda esa clase de preguntas comienzan a ser hechas en la mente de una persona cuando se presenta una crisis. A veces estos ensayos son conscientes y a veces son un poquito inconscientes, como que los vamos pensando allá atrás de nuestro cerebro, pero por lo general estamos pensando, ¿qué haría yo? ¿Qué pasaría? Y entonces comenzamos a tomar ciertas medidas de precaución si acaso nosotros nos encontrásemos en ese momento. Así que a eso se le llama el ensayo vicario, que es la primera respuesta que una persona básicamente tiene hacia una crisis. Bueno, la segunda respuesta es la negación. Muchos de nosotros no queremos lidiar con la realidad, quizás porque si nos confrontamos con la realidad, vamos a tener miedo, vamos a espantarnos, vamos a tener mucha ansiedad, vamos a sufrir, quizás nuestro sistema digestivo va a sufrir y nuestro sistema nervioso se va a alterar y no queremos nada de eso y entonces nosotros vamos a pasar a la negación. Y cuando nosotros pasamos a la negación, lo que hacemos es que empezamos a negar todo tipo de advertencias, recomendaciones, no las seguimos. Nosotros evitamos ser confundidos, no queremos ningún tipo de anuncios, ni queremos ningún tipo de mensajes. Y a veces no queremos que la amenaza es real ni para ellos y mucho menos para mí. Y esos básicamente son los juegos mentales que se sigue cuando nosotros entramos en un proceso de la negación. Por falta de tiempo voy a pasar esto y en otro momento quizás regreso. Y entonces llegamos a la estigmatización. ¿Qué sucede con la estigmatización? Bueno,
en algunos casos, cuando la comunidad se ha contagiado o tú eres la persona que se ha contagiado, comienzas básicamente a ser estigmatizado. O sea, las personas van a comenzar a alejarse de ti. Y si, digamos, la comunidad hispana de algún lado de tu ciudad es infectada, entonces la gente a veces comienza a evitarte. A eso le llamamos la estigmatización. A veces lo hacemos también conscientemente y a veces inconscientemente. Y a veces nosotros, mucha gente pierde el beneficio de ser ayudados y el beneficio quizás de todo un gobierno porque son estigmatizados. O a veces dicen, bueno, esa persona es una persona minoritaria, así que pues para ella no tenemos en este momento lo necesario para atenderla. Y entonces sufrimos, a veces ciertos grupos minoritarios sufrimos estigmatizaciones debido a que la gente básicamente entra en un pánico y entra en crisis. Y entonces llegamos a lo que es lo más común y lo más popular, que es el miedo y a veces aún la evasión. Y el miedo es la respuesta psicológica más común ante la crisis. El miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre, puede ser el más debilitante de las respuestas psicológicas al desastre. Y el miedo puede venir y hacernos hacer cosas que nosotros nunca habríamos pensado hacer, como ese señor que vino y le pegó a otro señor en medio de la tienda por un papel del baño. Así que con el miedo, un individuo puede actuar de maneras extremas y a veces irracionales para evitar la amenaza percibida o la amenaza real. A veces la amenaza no es real, pero si la amenaza se percibe, es real entonces para mi vida y por lo tanto yo voy a actuar de una manera irracional. Bien, muchas personas para evitar de que la gente tenga mucho miedo, lo que tratan es de asegurarles de que todo va a estar bien. Y a veces esto pues es contraproducente porque muchas veces las cosas no están bien y a veces la gente quiere tranquilizar a la población o un pastor o un padre de familia quiere tranquilizar a su hijo cuando el hijo o los miembros de la iglesia o la sociedad se está dando cuenta que se están viviendo momentos críticos. Y entonces ese asuntito de querer tranquilizar a la gente suena un poquito así medio trivial, como que no muy va y a veces irrita a la gente y a veces a la gente la pone más violenta cuando son tratados de ser tranquilizados cuando realmente la tranquilización no se merita. Ah, ya varios ejemplos que tenemos acá en la pantalla y quizás uno de ellos es el ejemplo del Amtrak o el Amtrak. Cuando el Amtrak se dio, básicamente la gente comenzó a decir, no se preocupe, todo está bajo control, todo está bajo control, cuando realmente eso no era así. Y recordamos que quizás aquellos que vimos las noticias, que nunca llegamos a ver una foto del Amtrax, no se miraba nada en la piel. Y cuando había muchas fotos del Amtrax, se evitó poner en los periódicos y en las noticias una foto con un cutis, con Amtrax, porque los que controlaban todo este asunto, epidemia, pensaban que básicamente no era necesario. Bueno, entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es legitimar el miedo. En otras palabras, a veces en lugar de que nosotros manejemos la vida como que si no tenemos miedo nosotros y como que también nosotros querramos aparentar que tampoco la comunidad tiene miedo, porque a veces eso es lo que hacemos. Yo aparento que no tengo miedo cuando sí lo tengo o juego el papel de que no veo el miedo en la comunidad a pesar de que sí lo existe. En lugar de hacer eso, nosotros necesitamos legitimizar el miedo. En otras palabras, necesitamos aceptar el miedo. Y el objetivo de aceptar el miedo como comunidad es de poder entonces manejar el miedo como comunidad. En lugar de huirle al miedo, podemos como conjunto venir y aceptar que todos estamos sufriendo un sentimiento que no nos gusta, un sentimiento enemigo, algo ajeno, pero si nos unimos como comunidad y lo platicamos, realmente nosotros entonces logramos manejar el miedo de una manera psicológica y fisiológica más productiva que si nosotros entonces le oímos. Voy a leer el párrafo número 3 que ustedes ven allí. Hay varios ejemplos de riesgos serios a cosas o a situaciones desconocidas que hoy en día son muy conocidos. Algunos resultaron serios y otros no.
por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas. La gente decía, eso no es muy serio. También el caso del Three Mile Island en Pensilvania, ese reactor nuclear que básicamente falló y la gente comenzó a quejarse porque tenía miedo de que se iban a enfermar. Y por supuesto el gobierno comenzó a decir, no se preocupen, no hay temor, no está pasando nada, cuando en realidad la gente a través de los meses comenzaron a experimentar ciertos cánceres. Está el calentamiento global, muchos dicen que no es cierto, y sin embargo lo estamos viendo sus efectos en todos lados. Los implantes mamarios, cuando salieron de silicona, cuando salieron todos dijeron que eran suficientemente seguros y ahora estamos nosotros notando cierta clase de problemas en las damas que tienen trasplantes de silicona. Y el SIDA lo mismo. Así que vemos que hay muchos casos que hoy en día hemos pasado nosotros y muchas personas nos han dicho, oh, no se preocupen, han tratado de tranquilizarnos para no alarmar a la comunidad, pero muchas veces esa tranquilización no ha ayudado a evitar más problemas. Así que cuando la gente tiene miedo, lo peor es fingir que no lo tiene. El segundo mal es decirles que no deberían de tener miedo. Ambas respuestas dejan a las personas solas con sus temores y básicamente las personas se van a sentir más solitarias cuando uno no básicamente legitimiza el miedo. Incluso cuando el miedo es totalmente injustificado. Asumamos que el miedo es injustificado, no responde bien a ser ignorado. O sea, cuando el miedo se presenta, sea justificado o injustificado, el ser ignorado no va a ayudarle a nadie. Y nosotros podemos citar varios ejemplos. Y les pongo un ejemplo en este diagrama. Y les pongo el ejemplo del hijo que le dice a su papá, papá, hay monstruos en mi closet, hay monstruos en mi closet. Bueno, el papá pudiera decirle al niño, estás loco, no hay monstruos en tu closet, porque el papá sabe que no hay monstruos en el closet del niño. Pero el papá que ama a su niño y que tiene su sentido común, lo que va a hacer, si es un buen papá, es de que va a tomar una linterna, una lámpara, y va a traerla y se va a meter con su hijo en el closet y va a alumbrar por todas las esquinas y le va a ayudar al niño a reconocer que su idea es una idea injustificada. Quiere decir de que él no debería de estar sintiendo miedo porque ya él le presentó evidencias. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros con la gente que tiene miedo. En lugar de solamente a veces como pastores, y ahora quizás hablo acerca de nosotros los pastores, a veces queremos ignorar el miedo de la gente y traemos la Biblia y leemos un par de pasajes bíblicos y pensamos que ya con eso la gente no debería tener miedo. Y de esa manera hacemos más daño a la gente porque la dejamos con su miedo y entonces ellos se sienten ahora culpables porque dicen, yo tengo miedo, el pasaje que leyó el pastor de la Biblia no me ayudó, quiere decir que yo no tengo fe, aparte de que tengo miedo, parece que no tengo fe porque sigo sintiendo miedo, no creo en las promesas de Jesús y entonces dejamos a las personas peor de cómo las hemos encontrado. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nosotros hablamos con la gente que está teniendo miedo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros cónyuges. Necesitamos nosotros detenernos, escucharlos y explorar con ellos el miedo que ellos tienen en lugar de ridiculizarlo o pensar de que no está justificado. Necesitamos nosotros realmente, mientras que pensamos que son personas quizás medias ridículas dentro de nosotros en la cabeza, comportarnos así ante ellos realmente les hace más daño porque los va a hacer sentir totalmente solos y abandonados. Bien, podemos nosotros sintetizar el miedo en 5 diferentes componentes. Rápidamente, la apatía. Si usted se encuentra alguna persona apática, le aseguro que dentro de esa persona hay algún tipo de factor miedo. Por eso está apática. 2, viene la preocupación y viene la ansiedad. 3, viene la negación. 4, viene el pánico y viene el terror. Por lo general, nosotros en el mundo no vemos el pánico y el terror muy común. La mayoría de la gente maneja muy bien una crisis, la mayoría de las personas. Así que por lo general nos encontramos con las primeras 3 y por lo general no vemos las últimas 2. Otra manera de sintetizar el miedo es esta. Viene la empatía, que es una manera nosotros de acercarnos a la gente por temor y también porque sentimos lo que ellos están pasando. Viene a veces la miseria,
porque la miseria está compuesta de preocupación, negación y pánico, y entonces también viene la depresión. Y estos son tres sentimientos que muchas personas están experimentando hoy en día. Síntomas de la ansiedad. Algunas personas preguntan, pero doctor, ¿cómo yo sé que estoy ansioso? Bueno, aquí vienen los síntomas de la ansiedad. Usted es una persona que está muy preocupada excesivamente. Quiere decir que si la preocupación se puede medir con una escala del 1 al 10 y una preocupación normal es de 3, de 1 al 3, su preocupación sube a 7, a 8. Entonces, cuando usted está a ese nivel de preocupación, realmente entonces usted posiblemente tenga algún rasgo de ansiedad. El problema con la ansiedad es de que muchos de nosotros tenemos ansiedad, tenemos un nivel de ansiedad en nuestro cuerpo. Crecimos en un hogar ansioso, crecimos con personas ansiosas y no nos dimos cuenta que se nos pegó un poquito de ansiedad. Y entonces muchos de nosotros corremos todo el tiempo con ansiedad. La ansiedad es la que nos hace irritables, la ansiedad es la que nos hace apurar a todo el mundo, la ansiedad es la que nos hace a nosotros a veces abusarnos. Oh, yo soy un tonto, es un estúpido porque debía haber dicho esto y no dije esto. Todo eso es parte a veces de la ansiedad que manejamos todos los días, y como ha sido parte de nosotros desde nuestra niñez o juventud, pues ni siquiera podemos detectarla. Así que no les sorprenda si alguno de ustedes no se va a identificar con alguno de estos síntomas. Síntoma número 1, sentirse agitado. El sistema simpático básicamente entra en un descontrol. El sistema simpático es básicamente lo que altera los nervios para que usted se prepare para pelear, o se prepare para correr, se prepare para huir, o se prepare para defenderse. Y entonces la sangre deja el sistema digestivo y la sangre se riega por todas las extremidades superiores e inferiores, preparándose para que usted se active. Por supuesto, su alma se siente en una inquietud. Usted tiene una inquietud general. Se siente usted fuera de límite. Se siente usted impulsada a moverse frecuentemente. Se siente usted que no importa que haga lo que haga, no se siente con tranquilidad, con paz interna. Puede comer, puede ver una televisión, aún en el dormir, usted comienza a sentir una intranquilidad. Y por supuesto, como hay una intranquilidad todo el día y como el sistema simpático está alterado, usted va a terminar fatigado, porque básicamente el cortisol va a tomar control de su sistema nervioso, que es la hormona del estrés, y usted se va a estresar y va a terminar estresado. Y otra manera de saber que usted es una persona ansiosa es de que le está costando concentrarse. Entonces, hay otras personas que preguntan, ¿cómo sé yo sé que tengo depresión? Que no solamente estoy triste, ¿cómo yo sé que he entrado en una depresión clínica? Estos son los diferentes diagnósticos de la depresión clínica. Número 1, usted siente una tristeza generalizada. Y este es el número clave, usted pierde el interés y el placer en la vida. Muy clave. Porque usted no solamente está triste un día o 2 días, usted va a perder el interés en la vida y va a perder el deseo, mejor dicho, de vivir y de tener placer. Ya no encuentra usted placer en nada, ni en la música, ni en la comida, ni en las chimichangas, ni en los burritos, ni en el arroz con gris, ni y todas esas cosas que a veces nos trae gozo. Usted pierde el interés a todo esto. Y por eso hay cambios de apetito. Puede ser que usted pierda el apetito o usted coma más. Así que el peso o el gane de peso va a ser pronunciado en su cuerpo. Va a tener problemas para dormir, va a tener insomnio o va a querer dormir demasiado, va a querer pasar todo el día durmiendo o no duerme la noche, pero duerme todo el día y se le cambian los patrones del sueño. Hay pérdida de energía o aumento de fatiga también. Hay un sentido de culpabilidad. Esto es también clave. Usted se siente culpable. Por eso viene la depresión, porque usted siente que hizo algo malo y que usted no pudo controlar, o que alguien le hizo algo malo y usted comienza a sentirse culpable de lo que ha sucedido.
o hay una pérdida demasiado grande, se le murió la abuelita que no debería haberse muerto tan temprano, o quizás se le muere su cónyuge y usted está vivo y usted comienza a sentirse culpable, o se murió el hermano fiel de la iglesia, el maestro de escuela sabática, y usted no se murió y usted se siente culpable. ¿Por qué yo no me morí si yo soy muy más malo que él? Y comienza ese tipo de comparaciones que no son muy saludables. Hay dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Hay pensamientos de muerte o suicidio, y a veces se comete también el atentado. Así que hay atentados, pero también hay pensamientos suicidas. Y por supuesto, hay síntomas, y estos síntomas, para que usted sea diagnosticado que tiene una depresión, estos síntomas deben dilatar en su experiencia por lo menos 2 semanas. Si no, usted no ha sentido esto por 2 semanas consecutivamente, entonces este diagnóstico no se le puede dar de una manera clínica. Y por supuesto el estrés, hay 3 diferentes tipos de estrés que quizás nosotros necesitamos saber. No todo estrés es malo, está el EUS estrés, que básicamente es el estrés beneficioso, es el estrés que nos ayuda a ser responsables, el que nos hace estar a tiempo, el que nos hizo llegar esta tarde aquí a las 6:15, 6:30 del tiempo de Florida, el que nos básicamente nos hace ser productivos. Ese estrés que nos hace cumplir con nuestras tareas es bueno. Y entonces viene el distress o el distrés, que básicamente es perjudicial porque trae una ansiedad que va a comenzar a traer cortisol a nuestro cuerpo. Y entonces está el hipoestrés o el estrés más alterado, que es un hipoestrés, es un estrés extremo que básicamente nos congela. Y como hay demasiado estrés en nuestra vida, estamos nosotros tan congelados que ya no hacemos nada, no servimos para nada, no somos útiles, entramos a un aburrimiento personal y muchas veces las personas llegan hasta suicidarse cuando tienen ese tipo de... Déjenme explicarles cómo trabaja. Hay una danza que yo le llamo la danza de la empatía, la tristeza y la miseria. Se los voy a leer porque quiero que me sigan y voy a tratar de un poquito más despacio para que ustedes entiendan lo que estamos tratando de compartir. Cuando le suceden cosas malas a otras personas, la empatía es una reacción saludable y es normal. Nos imaginamos cómo debe haber sido para ellos, cómo debe ser ahora para sus familias, de haber perdido y haber tenido alguna pérdida. Nos sentimos tristes, pero esto no es solo normal, es funcional. En otras palabras, sentirnos tristes por otra persona es funcional. La empatía, entonces, a sentirnos nosotros mal, nos ayuda a brindar nuestra ayuda cuando nosotros nos encontramos con gente que está pasando por necesidades especiales. Ahora, movámonos para el cuadro verde. La tristeza puede o no ser aumentada por la culpa del sobreviviente, lo que hablaba antes. Se murió tal fulano, pero que era muy bueno, ¿y por qué yo no me he muerto? Se murió mi pareja, ¿y por qué yo no me morí? Ahí viene la culpa del sobreviviente. Eso también es normal. Nos sentimos aliviados de que a veces de que el accidente le sucedió al vecino y no me sucedió a mí. Eso es normal, sentirme aliviado. Es un poquito así como egoísta, pero es normal, natural en ser humano, de que cuando viene un accidente, viene una tormenta, viene una explosión, el alegrarse uno de que uno no estuvo presente, de que yo no estuve en Nueva York cuando todo esto se inició, y eso es de cierta manera saludable. El problema es que a veces nosotros nos sentimos súper culpables de eso, de que yo no estuve allí. Por ejemplo, hay un caso de una señora que se fue a su país antes de que comenzara la pandemia y su familia la dejó ir. Una señora con gente adultos, familia adulta la dejó ir. Resulta de que esta señora se enfermó del COVID, del coronavirus virus allá en su país. Y ustedes se imaginan cómo se deben de sentir sus hijos, que la dejaron ir, que le dijeron, está bien mamá, vete a ver a tus familiares. Ellos no sabían que básicamente estaban mandando a su madre a morir. Y a veces esos sentimientos de culpabilidad no nos van a permitir sentir alivio. Y entonces viene una tristeza aún mayor y esa tristeza va a producir lo que nosotros llamamos como la miseria. Cuanto mayor sea el catástrofe de lo que nosotros hemos escapado, más empatía y a veces más culpabilidad de sobreviviente nosotros vamos a sentir.
Y entonces, cuando esto sucede, la tristeza es una sensación y es una experiencia muy pequeña realmente para lo que nosotros estamos sintiendo. Voy a regresar acá. Y cuando la tristeza no logra capturar toda nuestra experiencia que estamos del dolor, la tristeza, la agonía, la pérdida, entonces viene la miseria. Y cuando la miseria llega, entonces ya estamos hablando de palabras mayores, porque la miseria inquieta al ser humano. ¿Cuándo vimos miseria como población la última vez? Bueno, ustedes recordarán que en el 911, el 11 de septiembre, mejor dicho, en los Estados Unidos, cuando se perdieron tantas vidas, los Estados Unidos básicamente pasaron a sentir lo que llamábamos la miseria comunital o comunal, porque todos sentíamos el dolor, la pérdida de tanta gente inocente, y cuántos padres murieron dejando a hijos o madres o niños o jovencitos que murieron, o bomberos o policías. Eso es sentir básicamente una empatía. El problema es que cuando nosotros de pronto comenzamos, la empatía llega a tornarse en culpabilidad. Nosotros podemos llegar entonces a sentir lo que nosotros llamamos como lo es la miseria, y desafortunadamente la miseria no es tratable. O sea, usted puede ir al médico y usted no puede decirle, mire, yo me siento miserable, deme algo. No hay medicina para la miseria. Y desafortunadamente, aún en algunas iglesias no hay medicina para la miseria, porque no queremos hablar de la miseria. Muchas veces nosotros como pastores vemos a personas en nuestra congregación miserables, totalmente miserables. Y en lugar de hablarle y decirles, oiga, ¿qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Lo veo miserable. A veces tratamos de evitar a la gente miserable, porque la gente miserable, como dice mi esposa es mitad colombiana y mitad mexicana, y se le han pegado muchos dichos mexicanos. Nació en Los Ángeles, y dice que esta gente tiene cara de guarache torcido. Y cada vez que digo eso me da risa, cara de guarache torcido. Entonces esa gente es súper miserable, y es que hay muchos de nosotros que a veces ya desde niños aprendimos a vivir miserables, y nada nos hace feliz. Nos compramos casas nuevas y somos miserables, nos compramos carros nuevos y somos miserables, tenemos un poquito de buenos ahorros y somos miserables. Y muchas veces esa miseria viene por trastornos emocionales que hemos tenido en nuestra niñez. Y desafortunadamente entonces esto viene a afectar cuando nos enfrentamos a una crisis, el hecho de que ya traíamos ciertos niveles de miseria, o que no sabemos cómo nosotros podemos relacionarnos con una crisis, eso puede aumentar la miseria. Entonces la miseria básicamente es sobrevivible. Eso quiere decir que el que la experimenta sencillamente está sobreviviendo. Por esto vale la pena abordarla, vale la pena reconocerla. Si usted quiere librarse de la miseria, lo primero que puede y necesita hacer es reconocer, soy una persona miserable, tengo miseria, nada me hace feliz, ni mi esposa, ni mis hijos, traigo una miseria interna. Y es importante que nosotros la reconozcamos, porque si nosotros queremos superarla, tenemos que comenzar realmente por allí. Bien, noten ustedes las cosas que podemos hacer nosotros para manejar la miseria. Número uno, para poder manejar la miseria de una manera apropiada, podemos comenzar por compartirla. Me siento mal por lo que sucedió en Nueva York, me siento triste, me siento agobiado, y compartir esos sentimientos es importante. Los que somos líderes de grupos, los que somos líderes de algún tipo de sociedad o de comunidad, el modelar la miseria. Nosotros podemos comenzar a hablar de por qué yo me siento miserable o por qué me he sentido miserable en los últimos días. Creo que eso es bastante importante. Entonces, cuando tú compartes tu miseria, te ganas el derecho de ayudar a darle forma a la miseria, porque como comunidad, si nosotros compartimos nuestra miseria, entonces podemos hablar de ella y podemos nosotros básicamente darle una forma, como que estamos esculpiendo algo, y entonces como comunidad podemos lidiar con esa miseria, y va a ser mucho más fácil también, porque entonces va a ser una miseria que se puede ver. Por último, proporcionemos oportunidad para la acción empática. Cuando una persona está miserable, si hay algo que puede ayudarla, es darle algo para hacer. En otras palabras, si tú eres una persona que tiene un nivel de miseria pequeño, pues démosle a esa persona algo pequeño para hacer. Pero si esa persona está bien miserable, grandemente miserable, entonces asignarle una tarea
que vaya a ayudar a algunas víctimas, que vaya a donar sangre, que vaya a hacer algo grande para básicamente ayudar a otras personas, es la mejor manera que nosotros podemos ayudar a la gente que está miserable. Bien, la miseria, por supuesto, llega eventualmente a convertirse si no le bregamos con ella, no lidiamos con ella, va a llegar a sentirse en algún tipo de depresión, de desesperanza o lo que llamamos el estrés postraumático. Si nosotros no lidiamos con la miseria que estamos sintiendo en este momento. Por eso es importante que hablemos de todo lo que estamos experimentando, de lo que estamos viendo en Nueva York y en otros lugares. Es importante que lo miremos porque que lo hablemos, porque de esa manera nosotros vamos a evitar de tener consecuencias psicosomáticas y problemas psicológicos en el futuro. Bien, vamos a seguir, porque quiero llevarles a esto y a ir concluyendo. Voy a dejar unas recomendaciones que tengo para ustedes, las dejo para otra oportunidad, pero sí les quiero llevar a hablar de la resiliencia, porque la resiliencia básicamente se refiere a la habilidad que usted tiene de adaptarse y experimentar una situación inusual e inesperada, pero usted va a poder adaptarse de una manera positiva. O sea que el miedo, la vigilancia, la empatía, la ira, el dolor, la culpa, todas estas son respuestas normales. Incluso las versiones más extremas de algunas de estas respuestas, la negación, la hipervigilancia, la miseria, son normales. Pero el asunto es de que cuando usted se encara con una de estas experiencias, lo que le va a ayudar más es de que usted recuerde, que usted sepa de que esas experiencias también van a pasar, que no van a venir a quedarse, que sea lo que sea que usted esté experimentando, sea desesperanza, sea dolor, ira, empatía, vigilancia, eso va a pasar. Y cuando usted comienza a pensar en cosas positivas, en lugar de detenerse en lo negativo, entonces usted va a aumentar su habilidad de ser resiliente a todas estas cosas. Desafortunadamente, hay personas que no pueden ejercitar esta habilidad de poder encarar situaciones adversas de una manera positiva porque han tenido problemas en la niñez, lo que llamamos en inglés Adverse Childhood Experiences o ACE, ¿no? Que son las experiencias adversas de la niñez. Y ese es un examen que cuando uno lo toma, básicamente le dan la oportunidad que uno tome el examen, conteste 10 preguntas. Y entonces el puntuaje que usted saca es del 0 al 10. Y entonces lo que básicamente hemos encontrado que las personas que sacan puntuaje elevado, 5, 6, 7, 8, esas personas que han pasado por abuso emocional, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, de alguna clase, básicamente van a tener dificultad de ser resilientes. O sea que no van a poder, desafortunadamente, manejar muy bien lo que es la crisis. Aquellos que experimentan emociones intensas generalmente harán bien, especialmente si están legitimando y canalizando activamente la emoción. Entonces, mientras más severa sea su angustia, sea su miedo, sea su ansiedad, y usted la legitimiza, la habla. A mí me gusta como psicoterapeuta, me gusta decir a la gente, cuando venga un pánico a su vida, abrácelo. Cuando venga, que, digamos, si usted sufre de ataques de pánico, y usted en lugar de huirle al ataque de pánico, usted comienza a tener miedo por el ataque de pánico, que usted lo abrace y le diga, véngase para acá, mi querido pánico, yo sé que vas a pasar, yo sé que en 2, 3 minutos yo me voy a sentir mejor, así que ven acá, déjame abrazarte. Cuando uno reconoce su sentir y lo abraza y uno, en lugar de huirle, uno lo encara sabiendo de que va a pasar, a veces uno entonces se recupera más rápidamente de estos factores. Bien, ya hablamos acerca de estas experiencias, cuando uno está abusado, y entre más abusado es usted de niño, menos habilidad usted tiene de encarar ciertas crisis. Y básicamente las personas que se sienten que no son nadie, las personas que sienten que son poco, son las personas que por factores culturales, sociales, factores emocionales,
factores familiares, factores religiosos, a veces tenemos esta clase de problemas. ¿Cómo podemos nosotros alimentar nuestra resiliencia? Bueno, siendo personas optimistas, y voy a ir rápido acerca de esto, siendo personas con humor, escuchando chistes, quizás escuchando bromas, haciendo bromas, podemos nosotros ir manejando mejor nuestra dolor, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, teniendo una perspectiva diferente. Por eso Pablo decía que nosotros necesitamos renovar nuestro pensamiento, Romanos 12, 1 y 2, ¿no? No os conforméis a este siglo de preocupación, de ansiedad, sino renovaos vuestra razón, vuestro pensamiento. El apoyo espiritual es importantísimo para que nosotros también mejoremos nuestra capacidad de tener resiliencia. El apoyo relacional, el poder relacionarnos con otras personas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, nuestros padres, en fin. Todo esto nos ayuda a nosotros el tener buenos pensamientos, nos ayuda a nosotros a tener buenas, mejor maneras de bregar con esto. Así que nunca es tarde para desaprender patrones tóxicos y aprender cómo llevar nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones al que promete paz en medio de nuestra tormenta. Repito esto, nunca es tarde para desaprender patrones tóxicos y de pensamientos y aprender cómo llevar nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones a que promete paz en medio de la tormenta. Leo este pensamiento y ya voy terminando. Por su medio, las energías más potentes, voy a comenzar este pensamiento. El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales. Noten ustedes. ¿Qué quiere dar salud a cada una de las partes vitales? El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, al cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja, y agota las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad, la calma, implanta en él un gozo que nada en la tierra puede destruir, que nada, el gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y un gozo que da vida. Noten ustedes el gran beneficio de solo tener el amor de Cristo en el corazón. Da serenidad, da calma, trae gozo, trae salud y también trae vida. Voy a pasar esto porque me interesa llegar con ustedes a algo que creo que les va a beneficiar. No quiero quitarles mucho de su tiempo, así que voy a pasar a esto. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra vida psicológica y espiritual? Uno, y estamos resumiendo, acepta tu realidad. Si tienes ansiedad, depresión, estás preocupado, acéptalo. No le huyas. Habla de tus temores e incertidumbres. 3, ora por tus temores y por tus incertidumbres. El Señor dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Si tú estás cargado de ansiedad, de miedo, quizás te van a quitar el trabajo. Quizás no sabes si vas a tener trabajo en 2 meses. Quizás tus cuenta bancaria se está desapareciendo. Quizás tu cuenta ¿cómo se llama? De retiro se ha esfumado. Quizás haya un miembro de tu familia que está enfermo. Yo no sé cuál es tu preocupación, pero la Biblia dice, venid a mí, si estás cargados y trabajados. Y también nosotros tenemos muchas promesas en la Biblia, donde el Señor nos promete que podemos traer todas las promesas a Él y que nosotros podamos encontrar descanso. Por supuesto, los pensamientos positivos que ya hemos hablado, medita en las promesas de la palabra de Dios. Medita en las promesas de la palabra de Dios. Mejora tus relaciones humanas, como dijimos anteriormente. Perdón, mis amados. Y la vida, recuerda, es un regalo de Dios. Así que aprende a apreciarla. Y algo que te va a ayudar muchísimo
va a ser escribir un diario de tus experiencias. Termino con esto. Recuerda que Dios entra en nuestra ansiedad y nos dice que compartamos nuestra preocupación con Él porque se preocupa Él por nosotros. 1 Pedro 5:7. Recuerda ir a Él con nuestras cargas y Él nos va a dar descanso. Mateo 11:28-30. Recuerda que nos ha proporcionado una paz perfecta a través de una esperanza viva. Filipenses capítulo 4, versículos del 6-7. Y recuerda que la paz que Dios nos da no es de origen natural, no viene de acá, viene de arriba. Quiero también que recuerdes que Dios no se contenta con que sigamos viviendo en un mundo roto. Ese puede ser nuestro presente, pero no es nuestro futuro. Dios nos da la promesa de que en la eternidad algo mejor nos espera. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas han pasado. Y dice Pablo que hoy estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no estamos destruidos. Y los dejo con las palabras del Señor Jesús cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tampoco tengáis miedo. Que el Señor los bendiga grandemente en esta tarde y nos ayude a traer a Jesús todas nuestras dolencias, todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y a invitar que el amor de Cristo venga a nuestras vidas porque es lo que realmente va a venir a curar nuestros corazones y nos va a dar una linda experiencia de salud emocional, espiritual y psicológica si permitimos que su amor toque nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga en esta hora. Y yo creo que no sé si hay tiempo para preguntas. Pastor Jay, tú nos dices qué sigue ahora. Primero que nada, pastor, gracias por ese mensaje súper interesante. Yo creo que vamos a tener que tener al pastor otra vez. Yo creo que vamos a tener que tener una serie, porque ese material que cubriste, lo cubriste rapidísimo y había muchas cosas muy interesantes. Vamos a tomar un par de preguntitas. Yo voy a adelantarme Está para bien, el está beneficio bien. del grupo. Pastor, doctor, para aquellos que tengan interés en profundizar sobre el tema de la ansiedad, del miedo, del estrés, de la depresión y de la salud mental en general, danos 3 libros que tú recomiendas, que pudiéramos quizás mojar el apetito, como quien dice. Voy a hacer mejor que eso. Les voy a dar una palabra. Google. Google. Hay muchas personas escribiendo tremendos artículos. Si tú pones en español, ¿cómo puedo vencer mi ansiedad? O ¿cómo puedo yo saber más de la ansiedad en este tiempo? Van a encontrar una infinidad de artículos de toda clase y de todo tipo de autores. Lo mismo con la depresión. Lo mismo si ustedes quieren saber cualquier tema que quieren saber que están sintiendo ustedes que es importante. Todo lo que tienen que hacer es Google. Si quieren tener la perspectiva cristiana, todo lo que tienen que hacer es Google cómo solucionar mi ansiedad desde una perspectiva cristiana. O qué dice la Biblia de la ansiedad, por ejemplo. Y van a encontrar que no solamente aparecen versículos de la Biblia, sino una serie de autores que van a estar hablando acerca de estos temas. Gracias, pastor. Otra pregunta, una persona que quisiera profundizar un poquito más sobre un aspecto de lo que presentó el doctor. Yo creo que ya Fue no se muy recuerdan. completo. Doctor, lo dejaste anonadados. Bueno, es que me dijiste que ibas a hacer un recording y entonces espero que ellos lo puedan regresar y Sí, puedan sí, verlo y claro. entonces puedan verlo despacito e irlo quizás asimilando. Por lo menos ahora quedó allí en la presentación y quizás ustedes pueden desglosarla poco a poco también en un tiempo más tarde. Perfecto. Yo, Perfecto. Pastor, yo soy psicóloga y he estado leyendo el libro de Mente, Carácter y Personalidad. Ya Tremendo. hoy en el tomo 2
Y la verdad que ahí hay varios consejos que incluso uso para un programa que doy en la radio los miércoles, Qué lindo. una radio adventista. Y esto, y como que lo que hago es como entrenar a la gente para que se fortalezca mental y emocionalmente. Y este libro que se lo recomiendo a todos si tienen tiempo para leerlo allí en casa, lo pueden encontrar y descargar en los celulares. Ujú. Esto, personalmente lo tengo en la tablet y hasta en el celular. Y habla muchísimo de la relación entre la alimentación, el ejercicio, obviamente los hábitos, sí, de vida que tenemos y nuestra respuesta emocional. Así es. La ansiedad, la depresión, el estrés, cómo asimilamos las experiencias que conlleva esta vida. Y esto depende muchísimo de cómo vivimos cada día, cómo comemos, si hacemos ejercicio, cuánto dormimos, a qué hora nos acostamos, de todo eso. Entonces, Es interesante cómo esta viejecita vivió wow, totalmente adelantada a sus tiempos, totalmente adelantada. sí, Lo que la es ciencia, sorprendente, sí. lo que la ciencia ha estado descubriendo. Esta viejecita querida, y lo digo con mucho respeto, lo escribió hace más de 100 años atrás, no 100 años, más de 100 años atrás. Y el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, tomo 2 y creo que tomo 3, son los tomos, son favoritos de mi esposa y su servidor, porque realmente hay joyas. De paso, otro libro sería el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Hay ciertos libros que en este momento nosotros necesitaríamos estar leyendo para traer tranquilidad, paz, traer confianza, seguridad y para, como decías tú, Carol, para traer a veces necesitamos un proceso. ¿Cómo puedo ir de punto A a punto B? Pues esta viejecita, la señora Elena G. de White, básicamente deja procesos. Nos dice la importancia de la meditación, la oración, la calidad de nuestros pensamientos, básicamente mantenernos en él. Como tú dices, como somos un ente, somos un todo, somos un sistema, ecosistema. Dentro de nosotros hay un ecosistema, pero como tú dices, el sueño, la comida, la manera que hablo, la manera que pienso, la manera que camino, o no, si no camino, todo eso afecta el ecosistema. Así que es importante que nosotros no solamente oremos si queremos manejar bien una pandemia, tenemos que hacer ejercicios, tenemos que comer bien, tenemos que dormir suficientes horas. Todas estas son cosas muy sencillas, los 7, 8 remedios naturales que ella mencionó, algo tan Tan común, fácil, tan básico. tan fáciles, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es de que pareciera que nosotros a veces nos metemos al mismo problema que se metió este famoso general cuando venía enfermo de Asiria y el profeta le dijo, pues solamente vaya y métete ahí al río y No sumérgete sé, 7 veces. nada. Y él dijo, no, pues, si es así de fácil, quiere decir que no va a ser efectivo, porque para hacer eso pude haberme quedado yo en mi país. Y a veces cuando a la gente se le dice, mire, vaya y tome estos 7, 8 remedios naturales y practíquelos y usted se va a curar, como que la gente prefiere que le digamos, mire, vaya y compre esta medicina de $300 y tómesela por 3 años seguidos y se va a curar. Como que la gente tiene más esperanza y más Sí. seguridad en eso que en 8 remeditos naturales que no tienen mucho sentido porque si realmente queremos seguirlos, los tenemos ahí todos los días y están tan accesibles a nosotros, ¿no? En cada momento. Pero realmente, si nosotros siguiésemos los 8 remedios naturales, el agua, la luz, el sol, la dieta, el ejercicio, el descanso, la fe en Dios, y me faltó uno. La ah, temperatura. Ajá, la temperancia. El no comer en excesible nada, ni comer, ni no tener De lo ningún tipo de bueno excesos. con moderación. Ajá, lo bueno con moderación y lo malo se evita. Así que son principios básicos que creo que hoy en día nosotros haríamos bien en seguirlos. Así que gracias, Kero, por traer eso tan importante a colación. Mi pastor, usted dijo algo importante antes de terminar y es que a veces pensamos que cuando estamos enfermos todo se soluciona con oración. Y aunque tenemos una dimensión espiritual, no todo se soluciona con oración. Forma una parte fundamental, pero físicamente, como seres humanos físicos que somos, necesitamos hacer nuestra parte.
Y mientras que hacemos la parte, Cancelada. Dios va a probar nuestra fe. Porque a veces Dios lo que quiere es que nuestra fe crezca, porque al crecer nuestra fe vamos a ser individuos más saludables emocionalmente, espiritualmente. Entonces, aún a través de la oración, si nosotros solamente queremos conseguir salud por la oración, a veces podemos enfermarnos más, porque si no tenemos la fe necesaria, comenzamos a dudar, comenzamos a renegar, nos amargamos, perdemos la fe y entonces vamos completamente aún a experimentar enfermedades psicosomáticas. Así que tú tienes razón, no siempre la fe es la única solución. Hay un dicho que recuerdo mi abuelita y muchos de ustedes lo conocen y yo se lo ando diciendo a mi esposa todo el tiempo porque desde me lo ingreyeron y me lo metieron en la cabeza desde niño, que decía, y ustedes lo saben, a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? A Dios orando y con el mazo dando. Creo que hoy en día, si nos dedicamos solamente a la oración y cosas espirituales y queremos salir adelante solo a través de eso, no creo que vamos a tener mucho éxito. Sí, segunda de Pedro 7 dice, a la fe hay que agregarle conocimiento y al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Eso decía Pedro. Amén. Y al dominio propio agregarle a algo más. O sea, es una cadena de Sí, diferentes. es una cadena. Es una que muy preciosa, muy bella, que básicamente de nuevo la idea de Pedro que nos está dando es de que tenemos que crecer. A esto aumentale esto, a esto aumentale esto, aumentale esto. O sea que tenemos que ser personas en movimiento. El cristiano que no está en movimiento, que no está creciendo, va a comenzar a morirse porque todo célula orgánica, si no crece, si no se desarrolla, muere. Así que me gusta mucho esa parte de la palabra de Dios porque nos da buenos consejos con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer. Así que lindos consejos, Carol. Así que me alegra mucho que estés en el radio compartiendo estos consejos. Gracias, pastor. Vamos a tener Pastor, Rosita estaba haciendo ahí una pregunta porque ella no está. Sí, Dice, ella. pastor, Sí. ¿cuándo va a venir a Panamá? Hace la pregunta. Allí estuve y tengo un testigo. El pastor Jerry Rosario me invitó, estuve en su casa y estuve con ustedes hace un año. Sí, fue justo después del huracán. Así Okay. que Tú no tenías tu casa. Muchos nos estábamos escondiendo todavía del huracán. Vamos a tener el doctor otra vez porque evidentemente hay mucho, los temas de él son muy sabrosos y son muy profundos y tenemos que digerir esta para entonces cuando él vuelva hacerle preguntas sobre esta. Y entonces, así que vamos a ver, pastor, cuando más adelante te podemos tener para parte 2 de Fantástico. Bueno, por el tiempo vamos a concluir y quizás entonces para la otra entrega podemos tener una sesión de preguntas y respuestas dedicado solamente a eso para tener un poco más de un tiempo un poco más dedicado a eso. Así que, doctor, si nos pudiera dirigir en una oración final. Claro. Para ya traer Claro. para cerrar. Claro. Cariñoso Padre que estás en los cielos, estamos felices de poder tenerte a ti como nuestro Salvador personal. Gracias te damos porque no estamos desamparados. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gracias Señor, porque tú vas a regresar, yo regresaré para que donde yo esté también vosotros estéis. Te agradecemos porque no hemos sido olvidados. Te agradecemos porque esta pandemia no está fuera de tu control. Te agradecemos porque tú cuidas a tus hijos. Te agradecemos porque nos das esperanza. Te agradecemos porque tú nos vas a cuidar y a guardar. Y Señor, si acaso tenemos que enfermarnos y aún descansar, ¡wow! ¡Qué ganancia! Vamos a descansar para entonces poder tomar posesión de la Tierra Santa. Bendice al pastor Rosario juntamente con su esposa, oh Dios, Stephanie, y sus dos pequeñas babies tan especiales que tú les has dado. Bendícelos a ellos, guárdalos, cuídalos, escribe sus nombres en el libro de la vida juntamente con el de sus miembros que están reunidos en esta tarde. Cada persona que ha venido a nuestra reunión y a aquellos que quizás nos están viendo a través de estos medios comunicativos, bendícelos también a ellos. Tú conoces la necesidad que ellos tienen